Bueno, en esta ocasión me ha tocado disertar tres temas, lo que vendría a ser el derecho a vacaciones, el derecho a CTS y el derecho a las indemnizaciones. Bueno, por la premura del tiempo, trataré de ser lo más breve posible, ¿no? Bueno, esperando de que las dudas que tengan sean absueltas en la presente disertación, vamos a empezar con el tema del derecho a vacaciones. Bien, los antecedentes del derecho a vacaciones en nuestra legislación se puede apreciar que datan del año 1932, con la ley 7505, que señalaba que el trabajador tenía derecho a 15 días de vacaciones. La ley número 8563, que recién con ella se da las vacaciones de 30 días a favor de los empleados en el año 1937, y la ley 13693, que también da 30 días de vacaciones a los trabajadores obreros en el año 1961. Actualmente, la norma que rige el derecho de vacaciones es el decreto legislativo 713, el reglamento de decreto supremo 012-92-. ¿Qué son las vacaciones? Bueno, entendemos que las vacaciones son un derecho y una necesidad biológica de toda persona trabajadora, consistente en un descanso anual remunerado que tiene como propósito permitir a la persona trabajadora reponer el desgaste de energías realizado durante el año de labores. Ahora, es necesario que entendamos el concepto de las vacaciones para poder ver más adelante inclusive el tema del no goce de las vacaciones y las implicancias que tiene esta. ¿Por qué? Porque va a ir relacionado también medianamente con el tema de las indemnizaciones que vamos a ver como tercer punto. Requisitos para este beneficio. ¿Cuáles son los requisitos para este beneficio? De acuerdo al decreto legislativo 713, el requisito es de haber cumplido un año ininterrumpido de labores, ¿no? Pero este requisito también requiere el tema de que el trabajador tenga, digamos, una jornada laboral en horario completo. Valga decir que la labor que realice diaria no sea menor de 4 horas diarias. Inicio del cómputo. El inicio del cómputo del derecho a vacaciones es cuando un trabajador recién cumple el año, tiene derecho a 30 días del goce de vacaciones. Pero ¿cómo se realiza este cómputo? Hemos señalado que, por ejemplo, si un trabajador ingresa el 15 de agosto, el año sería, recién cumpliría el año el 14 de agosto del subsiguiente año. Es así que ahí procede el pago, el goce de las vacaciones, en la que el empleador tendría la obligación de otorgarle las vacaciones, el descanso o el uso físico del descanso vacacional durante todo el subsiguiente año. Valga decir que el empleador tiene la facultad de poder programar las vacaciones a partir del 15 de agosto. Por ejemplo, vamos a dar un año exacto, ¿no? Digamos que trabajó del 15 de agosto del 2000 al 14 de agosto del 2001. Entonces, a partir del 15 de agosto del 2001 es que el empleador podría otorgarle las vacaciones hasta el 14 de agosto del 2002, en todo ese periodo. Ahora, estas vacaciones se fija por acuerdo de partes. Ya. También procede la compensación si el empleador lo determina, ¿no? Si un trabajador ingresó el 7 de septiembre y el empleador le interesa también computar desde el 1 de enero, deberá abonar en dosavos. Ya, este último párrafo que he puesto es que el decreto legislativo 713 también señala en su artículo 11 que, si bien es cierto, un trabajador puede iniciar una determinada fecha un trabajo, no necesariamente desde esa fecha se va a computar el inicio del récord vacacional, sino también este puede ser diferido, pero con la tingencia de que el empleador tenga que pagarle el récord trunco correspondiente. El récord para el goce. La norma también señala en el artículo 10 que para que pueda gozar el trabajador de vacaciones tenga que tener 260 días
laborados si la jornada es de 6 días por semana y 210 días si la jornada es de 5 días por semana. No tener más de 10 faltas injustificadas si la jornada es de 4 o 3 días por semana. Días computables. Para los días computables tenemos la jornada ordinaria mínima de 4 horas, que ya lo señalamos, la jornada del día de descanso, las horas de sobretiempo en 4 o más por día, las inasistencias por enfermedad o accidente, obviamente que estas deben ser debidamente justificadas, los días de pre y postnatal, 90 hasta 120 días, permiso sindical, las inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o colectivo o decisión del empleador, el periodo vacacional anterior y los días de huelga. Oportunidad del descanso vacacional. Creo que también hemos señalado ya cuál es la oportunidad del descanso vacacional, que, como señalé inicialmente, debe ser fijado de acuerdo a la norma de común acuerdo. Pero ¿qué ocurriría de no existir acuerdo en el caso de que un trabajador, digamos, quiera salir en enero y de repente el empleador quiera otorgarle en septiembre? A falta de acuerdo, la norma también ha previsto el tema de que el empleador es quien fija el derecho al goce del descanso vacacional. ¿Qué implica la falta de goce oportuno del descanso vacacional? La norma también ha previsto en su artículo 23 que aquel trabajador que no goza de estas vacaciones oportunamente tiene derecho a una remuneración por el trabajo realizado, a una remuneración por el descanso vacacional adquirido y a una remuneración adicional por el concepto de indemnización por vacaciones no gozadas. Entendemos entonces que en este caso habría una triple remuneración. Debemos entender que una de las remuneraciones ya se paga obviamente por la labor efectiva. Entonces, en el supuesto hecho de que un trabajador no haya gozado de este beneficio, en realidad tendría el empleador la obligación de pagarle 2 remuneraciones adicionales. Remuneración vacacional. ¿Cuál es el monto de la remuneración vacacional? Es la que se hubiese percibido habitualmente en caso de continuar laborando. Valga decir que es aquella que se percibe en forma continua y de libre disposición del trabajador. Se siguen los criterios también aplicables para el caso de la CTS, con exclusión de las remuneraciones periódicas, valga decir las gratificaciones, que sí se considera para el pago de la CTS el promedio, ¿no? Son todas las remuneraciones principales imprecisas que ingresan en promedio de los 6 meses anteriores, pueden ser comisiones, ¿no? El destajo, el promedio de las 4 semanas anteriores, y las remuneraciones complementarias imprecisas ingresan en promedio de los 6 meses anteriores si cumple con el requisito de regularidad de 3 meses en el periodo de 6 meses, ¿no? También las horas extras. La reducción del descanso vacacional, mal llamada venta de vacaciones. La norma señala que sí es factible el descanso vacacional por acuerdo de partes, y el cual debe estar por escrito, pero solo se puede reducir este en 15 días. Ahora, muchos me dirán, no, pero hemos leído que hay 7 días, que en realidad se puede reducir a 7 días. Ese es otro tema en realidad, por cuanto el tema de los 7 días es a solicitud del trabajador, no es un tema de acuerdo de voluntades. Acumulación de vacaciones. ¿Se pueden acumular las vacaciones? Efectivamente, se pueden acumular las vacaciones mediante convenio escrito, pero solamente por un periodo de 2 meses. Se debe descansar al menos 7 días continuos por el primer año, y los 53 días restantes se descansarán en el segundo año, en el caso de que se hubiera convenido digamos en 2 periodos, la acumulación de las vacaciones en 2 años, ¿no? O en 2 periodos. Los trabajadores, esta es una exclusión que la norma hace, ¿no? En el caso de los trabajadores extranjeros se pueden acumular más periodos, valga decir 3 años, 4 años, 5 años o los años que las partes puedan convenir. En este caso justamente se está viendo el tema de descansar al menos 7 días continuos por el primer año, ¿no? ¿Qué tenemos a ver más adelante? Fraccionamiento del descanso vacacional. El descanso vacacional se debe dar en forma ininterrumpida, pero sí se puede fraccionar el descanso vacacional únicamente a solicitud del trabajador, lo cual
en realidad podría darse con un mínimo de 7 días de descanso continuo. No puede darse estas vacaciones en periodos menores. ¿Qué implicaría el tema de que no se pueda dar digamos que un trabajador goce menos días de los 7 días naturales? Obviamente que se estaría incumpliendo y con ello se estaría dando el tema de la consecuencia del pago de las indemnizaciones previstas por la norma. Vacaciones truncas. ¿Qué son las vacaciones truncas? Es cuando el trabajador no ha cumplido el récord para el goce de las vacaciones. En este caso, se goza siempre y cuando se supere un mes de labor. Puede ser antes del año de servicio o superado este. Se paga en 2avos y 30avos. Al finalizar el tema vamos a ver un par de casos prácticos para poder analizar un poquito cómo se debe pagar las vacaciones truncas. Bien, compensación por tiempo de servicio. Terminamos el tema de la compensación por tiempo de servicios y o mejor hacemos primero un ejemplo de vacaciones para poder entenderlo un poquito. A ver, demos el ejemplo tal vez de un trabajador que ha ingresado, digámoslo así, a trabajar en un tiempo X y en realidad solamente ha elaborado 4 años con 14 días, percibiendo una remuneración de 900 soles. ¿Cómo se calcularía el tema de sus vacaciones? Obviamente que tiene derecho al récord trunco de las vacaciones. Sin embargo, tendríamos que realizar el cálculo del mismo. A ver si de repente podemos ver acá en el Excel cómo calculamos el tema de las vacaciones truncas. Entendamos que las vacaciones truncas no requiere de un cálculo complejo para poder realizar. Ya. Bueno, señalábamos que un trabajador que haya laborado 4 meses y 14 días con una remuneración mensual de 900 soles. ¿Cuál sería el cálculo o el monto que debería percibir por vacaciones truncas? Sería el monto de 350. ¿Y cómo sacamos ello? A razón de 2avos y 30avos, como habíamos visto inicialmente. ¿Sí? Los datos creo que básicos que tenemos son el tiempo de servicios y la remuneración que percibe el trabajador. ¿De dónde sacamos el tema de los 2avos? Obviamente porque entendemos que el año tiene 12 meses. Y obviamente tenemos el dato, ¿no? De los 12 meses, por ende, lo dividimos la remuneración entre 12 y lo multiplicamos por los meses que ha elaborado. 900 entre 12 por 4, que resulta 300 soles. Y para el caso de los días, obviamente que también tenemos el dato de que la norma señala que por mes se debe calcular con 30avos. 900 entre 12, que es por los meses, entre los días, que es 30, por los 14 días que ha laborado, que en total sería 35. Entonces el derecho vacacional que debería gozar el trabajador es 35 soles, ¿no? El monto es de 35 soles, haciendo un total de 335 soles. Bueno, también podríamos ver algunos otros casos respecto del derecho vacacional, que de repente podría preguntarles a ustedes, ¿qué ocurriría si es que, por ejemplo, el gerente general de una empresa se le programa sus vacaciones, digamos, ha laborado desde el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 y está justo para... él se ha programado sus vacaciones para el mes de febrero del 2016, pero ¿qué ocurre? Él mismo decide no salir de vacaciones. Pasan 2 años y se da cuenta de que por las recargadas labores que tenía decidió no gozar de las vacaciones o no hacer uso físico de estas vacaciones. Digamos que este gerente ganaba un promedio de 3.000 soles. ¿Cuál sería bueno, en realidad, ¿cuál sería el monto que debería percibir por las vacaciones no gozadas?
¿Sí tienen alguna idea alguno de ustedes? ¿Perdón? Tenemos que determinar de que, o sea, que si yo representante de la entidad, Ujú. entonces si es que no goza y él ha decidido, no tendría derecho a una indemnización. No tendría derecho a la indemnización. Que no lo haya gozado. A la indemnización y al derecho vacacional no gozado, ¿tendría derecho? Tampoco. ¿Alguna otra idea, de repente distinta a la que nos han señalado? Bueno, en realidad eso, la norma no señala expresamente lo que nos han señalado sus compañeras. Sin embargo, lo que dicen es correcto, toda vez que eso se estableció por jurisprudencia, en realidad que cuando un trabajador, independientemente el cargo que tenga, es aquel que programa las vacaciones y decide por voluntad propia no hacer uso físico del descanso vacacional, no le corresponde los beneficios que la norma está señalando como sanción en el caso de no gozar estos, ¿no? Bueno, respecto de las vacaciones, no sé si tendrán alguna duda de su otorgamiento o del goce de estas, para poder pasar de repente al tema de compensación por tiempo de servicios, que en realidad son temas un poco ya casi recurrentes, lo que de repente sí vamos a tener bastante debates respecto de las indemnizaciones en el tema laboral. Bueno, si no hay dudas, pasaremos a ver qué es la compensación por tiempo de servicios. Respecto de la compensación por tiempo de servicios, tenemos los antecedentes de la Ley 4916 del año de 1920, en la cual se ha establecido este beneficio en favor de los trabajadores. Posterior a ello, la Ley 10239 de 1945, la Ley 13842, el Decreto Ley 21116 y la Ley 25523. Actualmente, la CTS está regulado por el Decreto Legislativo 650 y su reglamento, el Decreto Supremo 001-97-TEA. Respecto de la CTS, podemos encontrar diversas teorías. Creo que simplemente he puesto 4 teorías que me parece que son las más difundidas y las más conocidas en realidad, ¿no? Bueno, he leído también textos nacionales en las cuales solamente hablan por lo general de 2 teorías, ¿no? La teoría del salario diferido, la teoría de la fidelidad, la teoría del salario, nuevamente repetimos, no es del salario diferido, pero vamos a tocar, y bueno, he repetido los 2, pero vamos a ver, la teoría de la justicia social y de la prevención y la asistencia social. Bueno, hay un error ahí en la diapositiva. Veamos la teoría de la justicia social. ¿Qué señala la teoría de la justicia social? Señala que es una retribución específica en proporción al tiempo en que se ha trabajado por cuenta ajena. En esta teoría se está señalando que por la labor que ejerce el trabajador se paga esta compensación por tiempo de servicios. La teoría de la prevención y la asistencia social señala que la CTS es la previsión de las contingencias que origina el cese del trabajador y de promoción del trabajador. Valga decir que cuando este trabajador ya no tenga empleo, este dinero que se le paga por CTS va a cubrir esta contingencia a fin de que pueda de alguna manera solventarse en tanto y en cuanto pueda obtener otro trabajo. La teoría del salario diferido se basa en que la CTS es un suplemento de la remuneración ordinaria del trabajador. Le da la característica de una remuneración adicional que recibe el trabajador por cada año que ha laborado. Y la teoría de la fidelidad es la que señala que es un premio al trabajador digamos, porque ha sido fiel al empleador, ¿no? En tanto y en cuanto ha estado colaborando con y por ende le corresponde este beneficio, ¿no? Debemos señalar que este beneficio de CTS no en todas las legislaciones está prevista. Sabemos que en otras legislaciones no se ve el tema de la CTS, sino lo que vienen a ser, digámoslo así, rentas mensuales por desempleo, ¿no? ¿Qué es la CTS?
Bueno, diversos autores han señalado diversas conceptualizaciones. Para Cabanelas lo define como una compensación económica que el empresario le abona al trabajador por el lapso de servicios prestados y por los perjuicios que le causa la ruptura del contrato, sin motivo imputable al obrero o al empleador. Para Barassi, la indemnización de antigüedad se puede considerar como una segunda garantía integrativa de la indemnización de preaviso a favor del trabajador que se encuentre expuesto a los daños del despido. Bueno, vamos a ver que el decreto legislativo 650 también le da su propia definición en mérito a una de las teorías que hemos señalado. Sin embargo, creo que debemos definirlo de otra manera, toda vez que consideramos que la CTS es un beneficio que las empresas brindan a sus trabajadores para que cuando la relación laboral en el empleo termine, éste pueda disponer de un fondo y así pueda prever los riesgos que afrontará durante el tiempo que esté desempleado. Lo que les señalaba que es hasta que pueda conseguir un nuevo trabajo. O en su efecto, en el caso de ser cese ya definitivo del trabajador, hasta que pueda obtener su pensión definitiva. Bueno, como señalaba, el decreto legislativo se aúna más a la teoría de la asistencia social, en la cual señala que la compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de prevención de las contingencias que origina ese trabajo y la promoción del trabajador y su familia. Trabajadores con derecho. ¿Quiénes son los trabajadores que tienen derecho? Obviamente, como señalábamos tanto, que para el derecho de vacaciones, el trabajador que tiene derecho a este beneficio es aquel que labora más de 4 horas diarias o 24 horas a la semana, que es el récord para ser considerado un trabajador a tiempo completo. Se considera este requisito de jornada semanal para el caso de los trabajadores de jornada de 6 días, en el caso de los trabajadores de 5 días, según corresponda, que el promedio de estos días no sea menor a 4 horas diarias. Por ejemplo, en el caso de un trabajador que labore de lunes a viernes, tendría que dividirse estas horas entre 5. Pero ¿cuáles son las horas máximas que debe laborar? 20 horas. A partir de las 20 horas en adelante se le considera un trabajador a tiempo completo. Menor a esas se le considera un trabajador a tiempo parcial. Y en el caso de los trabajadores que laboren 6 días a la semana, tiene que ser 24 horas, las cuales serían divididos entre 6 para que superen o sean igual a 4 horas diarias, ¿no? ¿Qué trabajadores son excluidos de este beneficio? No están comprendidos los que perciben el 30% o más del importe de las tarifas que paga el empleo público por los servicios. No se constituye tarifa las remuneraciones de naturaleza imprecisa tales como la comisión y el destajo. El tema de los trabajadores por comisión y destajo es peculiar por cuanto a la actualidad no existe una norma que regule este tipo de trabajo. La norma que, si mal no recuerdo, regula estos trabajos de comisión y destajo data del año 1965, el decreto ley 14222 y sus reglamentos, que son los decretos supremos 007 y el decreto supremo 012, en los cuales señalan que no tienen derecho a este beneficio, ¿no? No se encuentran obligados los empleadores que hubieran suscrito convenio de incluye CTS, que es de remuneración íntegra, que hubieran suscrito un convenio de remuneración íntegra, porque en esos casos el tema de la CTS inclusive se paga directamente en la boleta de pagos, ¿no? Tampoco tienen derecho los trabajadores a tiempo parcial cuya jornada sea menor a 24 horas semanales, como lo hemos señalado, y los trabajadores que no tengan un mes de labores. Este requisito de un mes de labores está impuesto por el artículo 1 del decreto legislativo 650. Días computables. De acuerdo al artículo 2 del decreto supremo 001-97-TR, la obligación de abonar la CTS se genera cuando el trabajador cumple un mes de trabajo, un mes de labor. Y cumplido este requisito, en fracciones de 30avos en el caso de que no cumplan el mes de labor.
obviamente que los días computables son los días efectivamente elaborados, y los días no computables, los días de inasistencia injustificada para el trabajo, ¿no? Excepciones del cómputo. La inasistencia inmotivadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional o por enfermedades debidamente comprobadas hasta por 60 días. Días de descanso pre y postnatal, días de suspensión de labores, con goce de haber, días de huelga siempre que no hayan sido declaradas improcedentes o ilegales, y días que devengan remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido. La remuneración computable. ¿Cuál es el monto que se considera para el pago de la CTS? Bueno, se considera la remuneración básica y todas aquellas remuneraciones o percepciones del trabajador que regularmente haya percibido, sea en dinero o en especie. La norma señala en su artículo 6 que sean siempre y cuando hayan sido de su libre disposición. Y ahí vamos a tener una duda respecto de a qué consideramos una remuneración de libre disposición, toda vez de que mediante convenio colectivo se van a establecer diversos beneficios en favor del trabajador, y lo cual comentaremos brevemente en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la remuneración básica computable? ¿Cuándo se hacen estos depósitos? Se hacen, la remuneración básica computable debe ser dada al mes de abril de cada año y al mes de octubre. Tipos de remuneración. Las remuneraciones principales variables e imprecisas. Tenemos las remuneraciones complementarias variables y precisas. ¿Cuáles son las remuneraciones principales variables o imprecisas? Aquellas que se perciben por comisiones y destacos, en tanto no perciben una remuneración básica, sino una remuneración variable, cuya percepción está sujeta a que cumplan ciertas metas o en función de la producción que realizan por mano de obra. Para determinar la remuneración computable se halla del promedio de las comisiones o destacos percibidos por el trabajador en el semestre respectivo. Valga decir que si un trabajador ha gozado diversas remuneraciones en un periodo de 6 meses, lo que hay que hacer es promediarlas y dividirlas entre 6 para así sacar, primero que nada, la remuneración base del cómputo de la remuneración computable para la CTS. Las remuneraciones complementarias variables o imprecisas. Son aquellas remuneraciones pues, que el trabajador percibe distintas a la remuneración básica, como son las comisiones y las horas extras. Se puede fijar una remuneración básica y sobre ello las horas extras y las comisiones que pueda percibir un trabajador, ya sea por las ventas o por la producción de su labor. Creo que vamos a pasar al tema de la remuneración computable. En este caso vamos a ver que estamos considerando como remuneración computable la remuneración básica, que es la que se percibe a libre disposición, la asignación familiar, movilidad de libre disposición, alimentación principal, gratificaciones de julio y diciembre, horas extras, comisiones, gratificaciones o bonificaciones regulares. Acá puede surgir un tema de discusión respecto de la movilidad. Normalmente por convenio colectivo las empresas lo que hacen es fijar el monto de movilidad. Y por lo general este monto de movilidad, cuando se trate que es una condición de trabajo que está supeditada a la labor efectiva del trabajador, no es considerada como computable para la remuneración de la CTS. Sin embargo, si este beneficio se considera de libre disposición, es computable para la CTS. Conceptos no remunerativos. ¿Cuáles son los conceptos no remunerativos? Las gratificaciones extraordinarias, la participación en utilidades, las condiciones de trabajo, la canasta de Navidad o similares, la movilidad supeditada a la asistencia, justamente lo que estábamos señalando. Conceptos no remunerativos: asignación o bonificación por educación, asignación o bonificación de carácter personal, bienes que otorga la empresa, montos que se otorgan para el cabal desempeño y alimentación como condición de trabajo. En este caso de los bienes que otorga la empresa, por lo general hay también trabajos en los cuales
se otorga vivienda y a las familias de los trabajadores para que puedan realizar su labor, ¿no? Los pagos de CTS. ¿Cuáles son los periodos en los cuales se debe calcular el tema de la CTS, ¿no? Como ya señalábamos, es al 1 de mayo, en las cuales se hace el depósito dentro de los 15 primeros días en el mes de mayo, pero el periodo es de noviembre a abril y el segundo periodo es de mayo a octubre. El cálculo de la CTS, la remuneración computable. ¿Cómo se saca la remuneración computable? Ya hemos visto que la remuneración computable se basa en la remuneración ordinaria del trabajador más un sexto del promedio de la gratificación. Y el tema del récord trunco también de la CTS en los meses laborados y en los días laborados, ¿no? Creo que ahí vemos las dos fórmulas de cómo se saca la CTS por periodos en dosavos y en periodos de treintavos, que sean por días o por meses. Plazo para el depósito. Hemos señalado que el plazo para el depósito obviamente es dentro de los 15 días en el mes de mayo y en el mes de noviembre de cada año. Este depósito obviamente tiene efecto cancelatorio y deben efectuarse en caso de depósito insuficiente o que resulte menor, obviamente que se debe pagar con los intereses de ley. Que la CTS trunca, obviamente, como ya hemos señalado, también es cuando el trabajador no haya cumplido, digamos, los 6 meses del periodo requerido, obviamente que siempre y cuando haya cumplido más de un mes de labor, ¿no? El pago directo, obviamente, de la CTS se puede hacer en la liquidación cuando el trabajador cese del trabajo. Las retenciones de la CTS. ¿Es posible o no es posible hacer las retenciones de la CTS? Sí es posible siempre y cuando este trabajador es despedido por comisión de falta grave, pero que le haya ocasionado un perjuicio económico al empleador. Podemos dar tal vez un ejemplo en el caso de que un trabajador que labora en caja se haya agarrado un monto de dinero que no ha rendido cuenta. ¿Cuál es el procedimiento para que pueda darse la retención de la CTS? Se deberá notificar al depositario de la CTS, valga decir a la entidad financiera en la cual se viene depositando la CTS del trabajador. Queda retenido el monto que corresponde en custodia a las resultas de un proceso judicial que debe promover el empleador. Cuando el empleador tenga la calidad de depositaria, efectuará directamente la retención. Hecha la retención, el empleador tiene el plazo de 10 días para poder iniciar la acción de indemnización. De lo contrario, no podrá retener más este depósito de CTS. Plazo para interponer, bueno, la acción legal de los daños y perjuicios señala 30 días, creo que no es del todo correcto, son, si mal no recuerdo, 10 días naturales para que pueda plantearse la demanda de indemnización. Debiendo acreditar el empleador en proceso judicial que este trabajador haya realizado, haya causado un perjuicio al empleador, ¿no? En este caso, solamente puede retener hasta un 50% de la CTS. Pago de indemnización. Si el empleador no presentase la demanda dentro del plazo, quedará obligado en calidad de indemnización al pago de los días en que el trabajador estuvo impedido de retirar su CTS. De no efectuarse el pago o no entregarse la certificación, se acreditará el cese ante la autoridad inspectiva de trabajo, sustituyéndose este en el lugar del empleador. La libre disponibilidad del depósito de CTS. Bueno, se han dado diversos decretos supremos en los cuales se ha señalado que se puede dar libre disponibilidad de la CTS. Tal es así que en mayo y noviembre del 2009 se podía disponer del 100% de la CTS. En mayo del 2010 se reduce este monto al 40%,
en noviembre de 2010 hasta el 30%, en mayo de 2011 solo del 70% del excedente de 6 remuneraciones brutas, y en junio de 2014 y diciembre de 2014 a disponer libremente del 100% del excedente de 4 remuneraciones brutas. Bueno, tanto así, vemos que el tema de la CTS es un tema no muy discutible en realidad. No sé si habría alguna duda respecto del pago de la CTS o del beneficio que deba pagarse al trabajador. Si no existe, bueno, dudas, pasaremos a lo que viene a ser la indemnización por daños y perjuicios en materia laboral. ¿Qué es la indemnización por daños y perjuicios? Bueno, la indemnización por daños deriva del verbo, del prefijo in, que significa negación de una acción. La palabra damum, que significa el daño, y el sufijo isare, que significa convertir. La anulación del daño causado. Por la indemnización debemos entender de que viene a ser, digámoslo así, una prestación en favor de un trabajador desfavorecido por algún motivo. Ahora, vamos al tema de la indemnización o resarcimiento. ¿Es correcto hablar en los casos laborales de indemnización o resarcimiento? Ha surgido esta duda obviamente en mérito a un pleno casatorio civil en la cual se ha discutido este tema de indemnización o resarcimiento. Obviamente que vemos que en la jurisprudencia se utiliza indistintamente la indemnización y el resarcimiento como si fuesen sinónimos o como si fuese la misma cosa, no siendo del todo cierto, toda vez que la indemnización tiene otra naturaleza distinta al resarcimiento. Para Héctor Augusto Campos García, abogado tratadista, en el 2012 en una tesis señala lo siguiente: la responsabilidad del solicitante de una medida cautelar por los daños que ocasione de su actuación sobre la situación jurídica del afectado en el contexto del proceso civil peruano. Esa es la tesis que plantea. Señala lo siguiente, hace una distinción conceptual entre los remedios de resarcimiento o indemnización. Le da la connotación de remedios al resarcimiento y a la indemnización, y hace la distinción tanto en un orden funcional, en un orden estructural y en un orden consecuencial. Veamos que el orden funcional señala que tienen finalidades distintas, por ende no se puede hablar como si fuesen lo mismo. Señala que la indemnización sirve para eliminar o moderar el indebido incremento de un patrimonio en daño de otro, con lo que no se es más que una compensación genérica, reequilibradora o reintegradora. Y el resarcimiento, que tiene una doble función. La primera, el agente emisor de la voluntad cumple una función de reconstitución del patrimonio del lesionado. Y la segunda, desde la perspectiva de la víctima del daño en sentido amplio, el restablecimiento de una situación perjudicada por equivalente o en forma específica, es decir, mantener el statu quo previo a la ocurrencia del daño. Podemos ver que en este orden funcional, la indemnización en realidad lo que va a tratar de hacer es equiparar el daño, pero este equiparamiento viene a ser señalado por el legislador. El legislador va a decir que, frente a un hecho dañoso, lo que va a ocurrir es, yo voy a fijar una indemnización tasada. ¿Para qué? Para que con eso compensar el daño que el trabajador viene sufriendo o el empleador viene sufriendo frente a los actos que hayan realizado alguno de ellos, ¿no? Mientras que en el resarcimiento no. En el resarcimiento vemos que la finalidad, en primer lugar, es la restitución del bien afectado, y también es mantener el statu quo que tuvo el trabajador. En este caso, por lo general, no necesariamente se va a volver a mantener el statu quo dependiendo de la contingencia que surja en las diversas situaciones laborales, ¿no? Orden estructural. Nos señala 3 ideas centrales que tienen fundamento distinto
La indemnización no es una reacción inmediata al daño, el resarcimiento sí lo es, ya que el daño es el presupuesto de la responsabilidad civil y este de la obligación resarcitoria. El punto de origen distinto de indemnización u obligación indemnizatoria tiene como origen una norma. A diferencia del resarcimiento o obligación resarcitoria, tiene un hecho aquiliano, quiere decir que es un hecho indemnizable. Y los criterios para tener en cuenta la procedencia o no de cada remedio es distinto. En la indemnización se recurre a la equidad, mientras que en el resarcimiento se recurre al criterio de imputación, subjetivo u objetivo, para que con el análisis del resarcimiento se le impute un daño a un sujeto. De orden consecuencial, que es de doble aspecto. A la cuantía de la suma de dinero, en el caso de una obligación indemnizatoria, prescribe de la adecuación al daño e inclusive puede ser menor al daño, de ser el caso que exista. Obligación resarcitoria, la cuantía es en razón exclusivamente del daño. Al diferente alcance de los remedios aplicables, en función así, estamos frente a un supuesto generador de indemnización o resarcimiento. Cuando estamos frente a una obligación indemnizatoria, solo cabe una compensación dineraria, por equivalente. Mientras que cuando estamos frente a una obligación resarcitoria, su objeto, reparación del daño, puede constituir en un resarcimiento situación económicamente equivalente a la que comprometió el daño producido. Como vemos, en el orden consecuencial, lo que generalmente busca la indemnización, hablábamos de un tema de equiparar el daño, el cual no necesariamente puede haberse dado. Vamos a ver al finalizar algunos ejemplos en los cuales el legislador ha establecido el tema de la indemnización y cuándo se podría producir un tema de resarcimiento en el tema laboral. Bueno, entendiendo que no solamente se puede dar el tema de la indemnización en los casos laborales, sino también el resarcimiento por responsabilidad civil, Andrés Cusia Redondo señala los elementos de la responsabilidad contractual o extracontractual en los elementos de antijuricidad, daño, nexo causal y factor de atribución. Podemos encontrar en algunos otros autores que no necesariamente ponen como un elemento de responsabilidad el tema de la antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? Como vemos, tal vez para resumir, la antijuricidad es en realidad todo hecho que va en contra de la norma, ¿no? O todo hecho que no se ajusta a derecho. Este elemento en realidad es muy necesario para que pueda existir en realidad un tema de resarcimiento por responsabilidad contractual, toda vez que si no existe antijuricidad, obviamente no existiría tampoco el tema de la reparación en favor de un trabajador que para el caso señalamos, ¿no? El daño. Desde una perspectiva jurídica, el daño es una condición desfavorable para un sujeto de derecho que merece ser resarcida, siempre que el evento ha producido o afecte una posición protegida por el ordenamiento y cuando sea imputable a otro sujeto. Este elemento es fundamental en la responsabilidad civil, ya sea esta contractual o extracontractual, pues en ausencia del daño no hay nada que reparar o indemnizar. Bueno, acá tendríamos que ver en realidad qué es lo que protege la legislación laboral. En un ejemplo podríamos señalar el tema de un accidente de trabajo. ¿Qué es lo que protege la legislación o el ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico en el tema del daño está protegiendo la integridad del trabajador. Entonces, si entendemos que se está protegiendo la integridad del trabajador, existen reglamentos en los cuales el empleador debe cumplir para que ese daño no se produzca. Y si el empleador incumple estos reglamentos, obviamente que está sujeto a indemnizarlo, ¿no? Dentro del daño podemos encontrar un daño patrimonial y un daño extrapatrimonial. En el daño patrimonial vamos a ver pues, que es una lesión del derecho de naturaleza económica. Dentro de ello encontramos al daño emergente y al lucro cesante. Sabemos que el daño emergente es la pérdida del patrimonio
sufrida por el incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado el trabajador por un acto ilícito. Y el lucro cesante es la ganancia dejada de percibir. Creo que un ejemplo claro para este tipo de ejemplos, no necesariamente en el tema laboral, podríamos señalar el tema de un taxista que, bueno, pues es afectado con el choque de su vehículo, en el cual podríamos advertir que el daño emergente vendría a ser todo gasto que realiza este taxista en la reparación de su vehículo, y el lucro cesante vendría a ser lo que deja de percibir, las ganancias que deja de percibir por el tiempo que dure, digamos, la reparación de su vehículo. Daño extrapatrimonial. Bueno, que es un daño inmaterial, ¿no? Es un daño subjetivo que, bueno, hay diversos autores que señalan que se subdivide en el daño moral y en el daño a la persona. Sin embargo, otros autores solamente señalan que es el daño moral, ¿no? Ahora, ¿podemos separar el daño moral en qué? El daño moral vendría a ser un daño no patrimonial que se entiende como una lesión a los sentimientos de la víctima y produce un gran dolor, aflicción o sufrimiento. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. En el caso laboral podríamos hablar de un tema de despido. Obviamente que un trabajador cuando es despedido no se va a sentir pues alegre de dicho despido, ¿no? Y el daño a la persona es una novedad del Código Civil de 1984, que viene a ser el daño que lesiona a la persona en sí misma, estimada como valor espiritual, psicológico, inmaterial, afecta o compromete la persona en cuanto a ella carece de connotación económica patrimonial. Lo que he podido advertir del daño a la persona no vendría a ser lo mismo del daño moral, toda vez que el daño a la persona tendría que ser un tema cuasi comprobado, valga decir el tema de que ha existido una afectación a la psiquis de la persona, un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico. El nexo de causalidad o relación de causalidad se entiende como causa-efecto o antecedente y consecuencia. Es indispensable, pues sin ella tampoco existe responsabilidad civil. Tanto en el ámbito contractual como en el ámbito extracontractual reside en que debe entenderse según el criterio adecuado, o sea, cuando en realidad existe el nexo de causalidad y cuando no. Esto es un tema de la relación inmediata y la relación directa que puede existir entre el hecho y la consecuencia del hecho. La causa adecuada. Esta teoría se cumple cuando un acto, una actividad o una conducta incrementa las posibilidades de que un daño ocurra. Es decir, no es causa, condición del evento, sino solo la condición que sea adecuada o idónea para determinarlo. En consecuencia, para establecer cuál es la causa de un daño conforme a esta teoría es necesario formular un juicio de probabilidad. Y la causa directa, por la cual se llama causa solamente a aquella de las diversas condiciones necesarias de un resultado que se halla temporalmente más próxima a este. Las otras eran solamente condiciones. El fundamento de esta teoría se centra en la imposibilidad de poder determinar en un caso en concreto las causas de las causas, y por ello se juzga la causa inmediata. Y el factor de atribución, que es el fundamento del deber de indemnizar. Existen los sistemas de responsabilidad, el sistema subjetivo y el sistema objetivo, cada uno de ellos fundamentados en distintos factores de atribución, denominados factores de atribución subjetivo y objetivo. En el sistema subjetivo encontramos al dolo y la culpa. Sabemos que el dolo es la intención de causar daño y la culpa, que es la creación del riesgo injustificado de la responsabilidad. Y el sistema objetivo es el riesgo creado. Para la doctrina, en un riesgo creado viene a ser el riesgo adicional al ordinario, automotores, artefactos eléctricos, cocinas, es decir, expones al trabajador a diversas actividades que son riesgosas. Bueno, en estos casos también se ha establecido que no será necesario examinar la culpabilidad del autor, pues basta acreditar el daño producido. Bueno, al respecto sí creo que debemos analizar cuando en materia laboral estamos frente a un proceso de indemnización o estamos frente a un proceso de resarcimiento, y cuando deba de analizarse en realidad los elementos de la responsabilidad contractual. Entendemos, en primer orden, para el tema de la indemnización,
ya que esta es la que el legislador establece en favor de un trabajador. Entonces podríamos encontrar el tema, no sé, a ver, ¿alguno de ustedes podría decirme cuándo estamos frente a una indemnización y frente a frente al resarcimiento del daño? ¿Algún ejemplo que el legislador haya dado en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Alguno que haya visto algún tipo de proceso de sobreindemnización? ¿Algún caso? A ver, les pongo un caso y me van a decir si en este caso nos encontramos frente a una indemnización o nos encontramos frente al resarcimiento. Se da consecutivamente el tema de que en el régimen laboral privado que se despida a un trabajador sin motivo o causa alguna. En mérito a ello, este trabajador pueda obtener su reposición judicialmente después de un periodo determinado. Ocurre que al obtener su reposición, este trabajador tendría derecho a la indemnización o a un resarcimiento respecto del periodo que no estuvo laborando. ¿Cuál de los dos sería la solicitud adecuada? ¿Una indemnización o un resarcimiento por ese hecho dañoso por parte del empleador? Indemnización, ¿no? Indemnización. ¿Alguien que tenga algún otro criterio de indemnización indemnización por qué? ¿Por qué sería indemnización? Cuando despido incausado con respecto al daño que le ha causado al trabajador, Ya. se ha despedido de manera causada, Arbitraria, ¿no? arbitraria. ¿Alguien tiene alguna idea? Dice lo contrario, que no es indemnización, es resarcimiento. ¿Están de acuerdo entonces con que es una indemnización? Bueno, considero yo que no es así. Hemos quedado en que la indemnización es aquella que es fijada por el legislador. Ahora, si partimos de esta premisa, busquemos entonces en la norma donde haya previsto este tipo de situaciones, donde el legislador haya señalado que frente a un despido incausado o fraudulento se deba de pagar una indemnización. Dentro de la legislación no encontramos el tema de la indemnización con motivo de la reposición de un trabajador despedido. Entonces entiendo yo que no estamos frente a un tema de indemnización, estamos frente a un tema de resarcimiento. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener que analizar los elementos de la responsabilidad contractual. Entonces ahí tenemos que analizar primero si este hecho de despido es un acto antijurídico, si este hecho se ha cometido con dolo, cómo se ha producido el daño, el nexo de causalidad y el factor de atribución. ¿Cuándo en sí encontramos el tema de la indemnización? Por ejemplo, cuando un trabajador es despedido, pero no requiere de su reposición, o no opta por su reposición, sino opta por el tema de solicitar la indemnización tasada en el artículo 34 del Decreto Supremo 03-97-TR. ¿Qué señala este artículo? Señala que frente al despido arbitrario, un trabajador tiene derecho a una remuneración y media por año de labor. Entonces, en este caso, el legislador no te está pidiendo que acredites el factor de atribución, no te está pidiendo que se acredite la antijuricidad del daño. Simplemente lo que señala el legislador es que se acredite el hecho dañoso. ¿Cuál es el hecho dañoso? El despido arbitrario. Por ende, ahí sí nos encontramos frente a una indemnización o a la reparación tasada, que vendría a ser una indemnización. Igual en una indemnización por despido arbitrario en un contrato modal, ¿no? Que también se establece una remuneración y media
por el tiempo que no se ha cumplido el contrato. Ahora, frente al accidente de trabajo, ¿qué podemos señalar? Es una indemnización que se demanda cuando surte o cuando se da un hecho de accidente de trabajo, o estamos frente a la responsabilidad civil en un accidente de trabajo. ¿Qué idea tienen al respecto del accidente de trabajo? Entendiendo que, bueno, pues la legislación sí ha señalado cuáles son las causas o bueno, los motivos de los accidentes de trabajo, ¿no? O cuándo se considera un accidente de trabajo, ¿no? ¿Podría ser una indemnización o podría ser un resarcimiento? ¿Indemnización por qué? Porque el legislador ha tenido que establecerlo dentro de la legislación para poder indemnizar al trabajador accidentado. O resarcimiento si es que este no lo hubiese establecido. Entonces vemos que en realidad el tema del accidente de trabajo está regulado por el Decreto Supremo 003-98-ICA. Bueno, señalando este tema, podemos ver que se señala cuando hay un accidente de trabajo, ¿no? Ahora, ¿es indemnizable o es resarcible? Bueno, es un tema un tanto discutible, por cuanto en el Pleno Jurisdiccional Nacional del año 2013 justamente se habló de este tema, ¿no? Donde la Corte Suprema señaló que en realidad en el tema de accidente de trabajo debe darse una indemnización por el daño sufrido. Sin embargo, viene la duda. Si bien es cierto, en esa sentencia casatoria se señala que es una indemnización, sin embargo, en la propia sentencia se habla de los elementos de la responsabilidad contractual. Para que vean lo contradictorio que puede generar o que puede ser la jurisprudencia nacional en realidad, ¿no? Bueno, en tenor de ello, les voy a tal vez a poner un ejemplo de accidente de trabajo y cómo podrían tal vez ustedes resolver el tema. Un trabajador, digamos que un trabajador que realice actividades de mantenimiento de los postes de alumbrado público. Ocurre que este trabajador se le dio las charlas que la ley señala para poder, digamos, tener el debido cuidado. Entonces se ha cumplido con todas las normas de riesgo y seguridad en el trabajo. En mérito a ello, lo que hace este trabajador, lo que hace es trepa un poste. Llega a la altura de 9 metros, ocurre que el procedimiento adecuado para que este trabajador pueda realizar sus actividades es que primero que nada tenga que estrobarse, quiere decir enganchar su cinturón, y después de ello tenga que ponerse la línea de vida. Y recién a partir de ello, este trabajador debería de realizar sus actividades. Pero ¿qué ocurre en este caso? El trabajador a 9 metros llega, intenta estrobarse, no se estroba bien y sin poner la línea de vida lo que hace es inicia sus actividades. Y para iniciar las actividades en altura de esa naturaleza lo que hace es apoyarse. Y como no estaba bien enganchado, lo que sucede es que se cae de 9 metros. Consecuencia del accidente de trabajo, que el trabajador quede inválido, de por vida. Es un caso que viene ocurriendo en la ciudad de Trujillo. Ahora, vamos a ver el tema. ¿Tiene este trabajador derecho a su indemnización o al resarcimiento de acuerdo a ley? Toda vez de que, si vemos el tema, es de que el hecho ocurrido es durante la jornada de trabajo. Entonces nos encontramos frente a un accidente de trabajo y si es resarcible o indemnizable este hecho. ¿Y por qué consideran que sí sería resarcible y por qué considerarían que no es resarcible este hecho?
tal vez para mayores datos, el trabajador señala de que no ha podido estrobarse bien o no se ha podido enganchar bien. ¿Por qué? Porque hubo una fuerte ventisca y esto impidió que él pueda engancharse bien, perdió el equilibrio y se cayó, ¿no? Bueno, ese es el argumento también del trabajador. Entonces, en mérito a ello, podríamos analizar los elementos de la responsabilidad contractual, porque estamos frente a que se ha producido un hecho dañoso en la relación laboral y obviamente dentro del contrato de trabajo. Entonces vemos que si existe antijuricidad o no. ¿Alguna idea? Bien, a ver, vamos a partir en el caso de que, considerando de que en realidad la legislación no señala una indemnización tasada en el hecho de que ocurra un accidente de trabajo. Entonces nos encontraríamos frente a la responsabilidad civil contractual, porque la legislación no señala cuál sería la reparación que deba percibir este trabajador accidentado, ¿no? Ahora, señalamos que sí, la legislación señala que debe indemnizarse en el caso de la ocurrencia de accidentes de trabajo, pero no señala cuál es ese quantum o cuánto sería esa equiparidad que señala que debería ser lo correspondiente a la indemnización. Entonces, considerando que no vendría a ser un tema de indemnización o la restitución tasada, tendríamos que pasar a analizar cada uno de los elementos de la responsabilidad contractual. Vamos por el tema de la antijuricidad. Bueno, como se ve, el tema de antijuricidad señala que tenga que ser cuando se ha producido el daño dentro de los límites de una conducta lícita. ¿Qué ocurre en este caso? A ver, veamos. El empleador ha cumplido con darle la charla, el empleador ha cumplido con darle los elementos de seguridad, porque tenía su línea de vida, tenía todos los elementos para poder realizar su trabajo. Y acá existe una pregunta en realidad, porque muchos señalan lo siguiente: perfecto, tú le has dado las charlas, le has dado los implementos, pero aún así el trabajador no se enganchó bien. Y aún así no se hubiese enganchado bien, lo lógico hubiese sido que se ponga la línea de vida, porque aún así, poniéndose la línea de vida, el trabajador se hubiese apoyado y hubiese quedado suspendido en el aire y no se hubiese accidentado. ¿Qué ocurre? Muchos dirían, esto es negligencia del trabajador. ¿Por qué? Porque no realizó su labor pese a que se le dio las charlas y pese a que se le dio los implementos. Pero hay otros juristas que señalan lo siguiente: la charla que se le dio al trabajador no fue suficiente, pues. Por ende, el trabajador no realizó su actividad de acuerdo a las normas de seguridad, ¿no? Entonces, si nos encontramos esas dos teorías, vamos a tener dos resultados distintos si es que asumimos una postura o la otra. Si asumimos la postura en la cual señalamos que se ha cumplido con todos los requisitos para que el trabajador pueda realizar una actividad conforme a ley, no habría antijuricidad. Pero si nos ponemos en la posición de que las charlas no fueron suficientes, entonces sí estaríamos dentro del tema de antijuricidad. Y en múltiples jurisprudencias se ha establecido ello, donde señalan de que las charlas no han sido pues suficientes para que este trabajador pueda realizar su actividad con el debido cuidado. Doctor, y ahora, ¿qué criterios hay que tomar de calificación de esa charla, que se resultó idóneo, ¿no?, para que el trabajador pueda haber cumplido su Claro, ¿Cómo se mide eso? ahí vamos al tema de, ¿no? Por ejemplo, en el caso en particular, lo que se ha hecho es simplemente se le hizo firmar la hoja de charlas. Pero miren, ahí lo curioso, dice, charla, todas las charlas se deben dar inicialmente antes de iniciar las actividades.
y los trabajadores deben firmar que se les dio la charla. El problema está en que muchos empleadores no dicen en qué consistió esa charla. Y ahí vamos el tema de que nos pongamos en esa postura donde dicen, no, las charlas no fueron suficientes. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, la pregunta que señalas, lo lógico sería que el empleador diga, se dio la charla de la siguiente manera, ¿no? Y se estableció el siguiente protocolo. Por ejemplo, ¿cuál es el protocolo? Señor, usted cuando pone la escalera, o sea, lo primero que tiene que hacer es poner la escalera, asegurar la escalera, subir la escalera y estrobarse. Posterior a estrobarse, antes de iniciar las actividades, poner la línea de vida y recién ahí comenzar sus actividades. Casi ningún empleador pone ese protocolo en las charlas informativas. Lo que hacen es simplemente, hacen una hoja y dicen, no, charla informativa del día, presentes, y pone la relación de trabajadores, y todos firman. Entonces, como yo, como magistrado, yo como jurista, ¿cómo sé que en realidad se le dio la charla suficiente al trabajador? No hay forma de determinarlo. Entonces, yo puedo presumir en favor del trabajador que no se le dio pues la adecuada charla. Y es la postura que por lo general la judicatura viene asumiendo, ¿no? Que si tú no me demuestras que le diste una charla adecuada, obviamente no estás en falta. Pues, estás en falta. Entonces sí existiría en estos términos antijuricidad. Entonces, habiendo superado el primer elemento, tendríamos que ver el daño. Y habíamos dicho que el daño es una condición desfavorable para un sujeto de derecho que merece ser resarcida, siempre que el evento ha producido o afecte una posición protegida por el ordenamiento y cuando sea imputable a otro sujeto. Ahí vamos acá sí es un tema un poquito peculiar o particular, porque estamos viendo que este daño sea imputable a otro sujeto, valga decir, al empleador, en este caso. Entonces, también estamos en esta doble postura, porque en algún momento uno diría, no, que efectivamente esto no sería imputable al empleador porque el que realizó la actividad es el trabajador, y por ende él es quien no se enganchó, él es quien no usó la línea de vida, por ende se accidentó. Sin embargo, podemos también señalar de que como no le diste la charla, es imputable al empleador, porque no le diste las charlas adecuadas. Entonces, este daño también es imputable al empleador. Obviamente no con dolo. ¿Por qué? Porque no hubo la intención, pero sí por culpa. Bueno, independientemente del daño extrapatrimonial o patrimonial que pueda subir, el nexo de causalidad o relación de causalidad, causa-efecto, evidentemente pues entendemos que frente a la no realización de una actividad de forma adecuada, obviamente que se ha producido un accidente de trabajo. Creo que no reviste más análisis, pero sí el tema del factor de atribución. Es el fundamento del deber de indemnizar. Existen los sistemas de responsabilidad. El sistema subjetivo, justamente lo que hablábamos en condición de dolo o culpa. Como hemos visto que en realidad no existe la intención del empleador de que el trabajador sufra el accidente de trabajo, pero sí puede ser por un tema de culpa, toda vez de que no dio las charlas suficientes en favor del trabajador. Y acá vamos a un tema del sistema objetivo, que es justamente donde también he visto que la jurisprudencia nacional desarrolla bastante, ¿no? Que señala lo siguiente, ¿no? Cuando uno expone al trabajador a cierto riesgo, se está cumpliendo el tema del factor de atribución, porque ya lo estás exponiendo. Basta con acreditar el hecho dañoso nada más, como señalábamos, ¿no? O el daño producido, perdón. Entonces, para el caso que estamos viendo es que el trabajador haya quedado inválido. Entonces, ¿existe un daño? Sí, existe un daño protegido. Ahora, se manifiesta, señalamos que el trabajador ha manifestado de que no se ha podido enganchar porque fue un tema de una ventisca que hubo fuerte y por ende no llegó a engancharse, ¿no? Bueno, en este tema también estamos frente al riesgo creado. Cuando uno, por ejemplo, lo expone al trabajador al poste a una altura de 9 metros, obviamente que le estás creando un riesgo, ¿no?
Entonces, por ende, sí sería indemnizable el tema del accidente de trabajo que estamos viendo. Sin embargo, acá existe una duda, porque estamos señalando el tema de que el trabajador mismo ha señalado que existe una ventisca y que por esa ventisca no llegó a engancharse. Y estamos frente a un caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Frente a qué estamos? Frente a un caso fortuito señalado por el propio trabajador. ¿Qué es? ¿Caso fortuito o fuerza mayor? Caso fortuito. ¿Por qué caso fortuito? Carrón. Porque es un tema de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor es un hecho del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, estando frente a un caso fortuito, nos remitimos pues entonces al Decreto Supremo 003-98-SA, donde podemos advertir que la norma señala cuáles son los requisitos para que se pueda considerar un accidente de trabajo. ¿Y qué señala dentro de sus varios requisitos esta norma? Que el hecho no sea producido por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, si estamos a la propia declaración del trabajador que esto sea producido por un hecho de la naturaleza, no podríamos considerar este hecho como un accidente de trabajo. O sea, lo primero que nada, antes de repente de poder haber analizado el tema de los elementos de la responsabilidad contractual, es analizar si el hecho constituye o no un accidente de trabajo. ¿No? Entonces, en mérito a ello, algún magistrado en algún momento puede realizar el análisis de todos estos elementos y va a depender mucho de la argumentación también de las partes en señalar, ¿no? Obviamente que el magistrado no tiene todas las normas pues a la mano. Entonces es importante que las partes puedan señalar tal o cual cosa, como les señalaba en este caso, ¿no? Como abogado, tanto de la defensa técnica, de repente el demandado señalar que este hecho no es un accidente de trabajo. Por ende, si no es considerado accidente de trabajo, se va toda la teoría de la parte demandante. En tenor de que la otra parte, la parte demandante, obviamente siempre va a señalar que sí es un accidente de trabajo, pero en este caso, como les comentaba, tendría que de alguna manera cuestionar la propia declaración en la cual dice que fue por un tema de una ventisca o un ventarrón que hubo, ¿no? Entonces, vemos que en realidad primero es determinar si el hecho constituye accidente de trabajo y de ello recién determinar si es que en realidad se cumplen los elementos para poder resarcir el daño causado al trabajador, ¿no? Bueno, esto era para brevemente señalar el tema del accidente de trabajo. No sé si existe alguna duda respecto de este tema. Doctor, para que quede claro respecto en materia laboral, el tema del resarcimiento que usted ha escrito, hay que pasar por el tema de los elementos de responsabilidad. Claro. Entonces, en la indemnización no. En la indemnización no, porque la misma norma ya estableció que un determinado hecho que produce un daño debe ser indemnizado. Entonces ya no es necesario el análisis de los elementos de la responsabilidad contractual. Simplemente es el tema de verificar el hecho dañoso. En este caso, cuando estamos en el ejemplo que usted acaba de terminar, estamos ante un tema de resarcimiento. Para mi gusto sí. Es un criterio particular que medianamente en el pleno casatorio se ha señalado, en el pleno casatorio civil. Sin embargo, bueno, en ese pleno casatorio también siguen advirtiendo o siguen hablando del tema de indemnización y siguen hablando del tema de resarcimiento. Porque en ese pleno casatorio se señala que se debe indemnizar al trabajador. Pero ¿qué ocurre? Se debe indemnizar, sin embargo, analizan los elementos de la responsabilidad contractual, cosa que es cerrado. Porque si ya han señalado que debe ser una indemnización, ya no tendrían por qué analizar los elementos de la responsabilidad contractual, sino lo que tendrían que de repente analizar sería cuál sería el quantum a pagar en mérito al daño producido, ¿no? Pero ya no los elementos de contrato, sino por qué voy a determinar que la indemnización sea de 50 soles, de 100 soles, de 1000 soles, de 1.000.000 de soles, ¿no? Que es un criterio ya muy aparte, ¿no?
de por qué, cómo se produjeron los hechos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cuánto perjuicio le ocasionó este accidente de trabajo al trabajador. ¿Para qué? Para equiparar, digámoslo así, si este señor quedó inválido, ¿cuánto sería el monto para equiparar esta contingencia, ¿no? Tomando en cuenta si va a tener o no va a tener, por ejemplo, una pensión de por vida. Por ejemplo, póngase que el empleador no hubiese contratado un seguro de vida, ¿no? Entonces, si no hay un seguro de vida, obviamente que la indemnización tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque el empleador no ha previsto ese tema. Pero si hubiese previsto, obviamente que la indemnización no debe ser tan alta, ¿no? Entonces, ahí ya van a jugar factores para la determinación de cuánto, ¿no? Finalmente, doctor, en el tema de materia laboral, ¿se puede demandar lo que es el último criterio que se maneja en civil penal, el daño o el proyecto de teoría? Ya, a ver, el tema del proyecto de vida, o sea, como digo, ¿no? En realidad el tema del proyecto de vida, en realidad debería estar enmarcado dentro de lo que viene a ser el daño moral. Sin embargo, pues vemos que dentro de nuestra legislación no se habla mucho respecto del proyecto de vida. Sí lo hace la doctrina, jurisprudencia. La doctrina sí, pero no se habla de un tema normativo. Sin embargo, hay diversos autores donde se ha considerado en realidad que el daño moral es un tema del proyecto de vida. El proyecto de vida está considerado dentro del daño moral. Es que como les dije anteriormente, ¿no? Nuestra legislación hace la disquisición de daño moral y daño a la persona, pero en la doctrina solamente, o muchos autores hablan de daño moral, y dentro del daño moral consideran el daño a la persona, ¿no? Entonces, bueno, van a haber diversos autores. Es más, no solamente están viendo el tema del proyecto de vida, sino que en muchas demandas se habla del daño punitivo en el tema de las indemnizaciones. ¿Qué es el daño punitivo? También obviamente que entra dentro de lo que viene a ser las indemnizaciones por daños y perjuicios o resarcimiento por el daño causado, por responsabilidad civil. El daño punitivo obviamente que es ¿cómo decirlo? Señalarlo como un castigo a aquella persona para que no vuelva a cometer ese hecho dañoso, ¿no? Ahora, la legislación no señala nada respecto del daño punitivo. Se ha establecido en un pleno jurisdiccional en materia laboral que este debe ser equiparable al 13% de la remuneración dejada de percibir para el caso de despido o de reposiciones en caso de despidos incausados y fraudulentos. Sin embargo, si podemos leer este pleno nacional, no señala los motivos por los cuales debe ser ese 13%. No te motiva por qué debe ser 13%. Entonces vamos al tema que sí es una indemnización tasada, pero es arbitraria, porque no se señala por qué debe ser ese 13%. Entonces no hay un tema de motivación. Y si ustedes pueden llegar a leer jurisprudencia comparada, en el tema del daño punitivo, normalmente la jurisprudencia comparada señala que el monto debe ser fijado, este monto debe ser fijado no mayor al tema de la indemnización que le corresponda o el resarcimiento que le corresponda a la persona afectada. Valga decir que si yo fijo como reparación del daño la suma de 10.000 soles, esta fijación de daño punitivo tenga que ser un monto similar que no supere estos 10.000 soles, ¿no? Entonces vemos que en nuestra legislación recién también el daño punitivo está, creo que hace un par de años recién trabajándose. Entonces me imagino que van a haber modificaciones y de hecho que inclusive se legislará posteriormente al respecto, ¿no? Y como les decía, ¿no? El tema del proyecto de vida también es un tema muy subjetivo, ¿no? Porque el proyecto de vida no sabemos qué es lo que pudo haber ocurrido más adelante, por ende debería ser considerado dentro del daño moral. No sé si existe alguna duda al respecto también de la indemnización o el resarcimiento. Bueno, aunque actualmente, como señalaba, o sea, igual, se sigue utilizando tanto la indemnización por daños y perjuicios como el resarcimiento por responsabilidad civil indistintamente. Hasta la actualidad judicialmente se sigue manejando del mismo modo. No sé si habría alguna duda al respecto de las indemnizaciones, resarcimientos, accidentes de trabajo, despido arbitrario.
Finalmente, de repente, citarles tal vez no un tema de indemnización en favor del trabajador, sino indemnización en favor del empleador. ¿Se puede dar o no indemnizaciones en favor del empleador? Obviamente que sí, la legislación sí establece ese tema. Y cuando hablamos del tema de la indemnización por responsabilidad del empleador, perdón, del trabajador, veamos de repente un ejemplo en el cual se puede dar un tema de indemnización en favor del empleador. Cuando por ejemplo, digamos el contador de una empresa lo que hace es los depósitos de las aportaciones de los trabajadores, ¿no? Obviamente yo soy el trabajador y yo estoy, digamos, aportando a la AFP. Entro a esta empresa, lo que simplemente no señalo el tema de que estoy afiliado a la AFPX. Entonces lo que hace mi empleador es aportar a la ONP y no me dice nada, no me señala nada, y lo que hace son las aportaciones a la ONP. Si nos encontramos frente a este hecho, he trabajado durante 5 años y después de eso es eso. Nadie se dio cuenta, nadie dijo nada. Durante estos 5 años, mi empleador, pese a que yo estaba afiliado a un sistema privado de pensiones, a la FPX, no hizo esas aportaciones durante 5 años. Lo que hizo fue a la ONP. Ahora, ¿hay responsabilidad de este trabajador contador frente al empleador o no existe responsabilidad? Tomando en cuenta que nunca me preguntó nada y lo que hizo fue de mutuo propio depositar. Es más, el trabajador tampoco dijo, ¿saben qué? Yo estoy afiliado en la AFP, por ende hagan mis aportaciones en dicha institución. ¿Hay o no hay responsabilidad de este trabajador contador? Porque él fácilmente podría decir, no, pues a mí nadie me informó, entonces en medito de ello yo hice los depósitos en la ONP, ¿no? O en el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Qué consideran? ¿Existe o no existe responsabilidad? ¿Por qué existiría responsabilidad y por qué no existiría responsabilidad en este caso? ¿Existe responsabilidad? Nadie. A ver, bueno. A ver, vamos a ver este caso también. En el caso particular, lo que primero tenemos que verificar qué es lo que señala la norma respecto de la obligación del empleador. La obligación del empleador en este caso es cuando alguien ingresa a trabajar, uno, preguntar en qué se encuentra o a qué sistema se encuentra afiliado. Y si no lo hiciera, la norma también señala en forma expresa que el empleador está en la obligación de averiguar. Entonces, no puede el trabajador que es parte, o bueno, en este caso el empleador, señalar de que el trabajador no me dijo. Está en la obligación de averiguar en qué sistema está afiliado. Tal es así que el caso que comento fue el siguiente. Un trabajador que fue el gerente general de una empresa, lo que hizo, siendo gerente general, ingresa a trabajar sin señalar el tema de en qué sistema está afiliado, y el contador lo que hace es simplemente hacer las aportaciones a la ONP durante todo el periodo laborado. Es así que lo que sucede es de que la AFP lo que hace inmediatamente después de pasados los 5 años se da cuenta que el trabajador no hizo ninguna aportación y lo que hace es demanda el pago de los aportes a favor de ella en contra de la institución. Ahora, ocurre lo siguiente, ¿va a proceder esa demanda o no va a proceder esa demanda en mérito a que el empleador sí hizo los aportes? Pero ¿qué ocurre? Si bien es cierto, hizo los aportes, pero no lo hizo a la AFP, sino lo hizo a la ONP. Entonces, ¿existe obligación del empleador o no de hacer esas aportaciones a la AFP? ¿Sí existe?
cuáles serían las repercusiones en todo caso, pero yo soy empleador y señalo y digo, si existe la obligación, pero yo he depositado a la ONP, no podemos hacer un cambio, un tema de compensación. Bueno, en este tema tendríamos que señalar lo siguiente, que si bien es cierto, se hizo las aportaciones, no se hicieron las aportaciones adecuadas. Por ende, la demanda del sistema privado de pensiones sí debería proceder. Pero sí existe una salvedad. La salvedad sería de que el empleador puede recuperar esos aportes mal hechos a la ONP. Puede realizar el trámite respectivo a fin de que pueda recuperar estos aportes y de alguna manera menguar el tema del perjuicio que se le ha ocasionado. Obviamente que el empleador puede demandar tanto al gerente de dicho periodo como al contador que estuvo en dicho periodo por no haber hecho una aportación adecuada. ¿Por qué? Si bien es cierto, va a recuperar el capital, con ello no significaría un perjuicio. Sin embargo, la AFP sí está demandando el tema de los aportes con los intereses legales respectivos. Y saben que los intereses legales en el tema de las aportaciones previsionales son altísimos. Por ende, de una deuda de, por ejemplo, 5.000 soles ya de repente está duplicada. Entonces sí existe un perjuicio, pero por esta diferencia, que sí podría ser, o que sí debería ser resarcido por los trabajadores que ocasionaron este perjuicio a la empresa, siempre y cuando la demanda se produzca dentro del plazo de ley. Bueno, no sé si tienen alguna duda respecto del tema de las indemnizaciones o resarcimiento. Sí. Y si es que la empresa dijera que al trabajador mes a mes se le entrega la boleta de pago. Sí. Y él da la conformidad con su firma. Pese a eso, igual podría seguir el proceso. A ver, ¿en qué sentido va la pregunta? ¿El proceso de qué? O sea, de que para que o sea, de acuerdo a la responsabilidad del contador, del gerente, todo eso. Ya, o sea, me señalas que, claro, las boletas se le entregan al trabajador y el trabajador tiene conocimiento de que no se le está aportando, digamos, a la AFP. Claro, es que ¿qué ocurre? O sea, sí existe la responsabilidad por cuanto existe la obligación del empleador, como señalábamos, de verificar dónde debe aportar. Claro, dónde debe aportar. O sea, si tienes 10 trabajadores, el empleador está en la obligación de verificar si estos 10 trabajadores han estado o no afiliados o en dónde se encuentran afiliados actualmente para poder yo hacer las aportaciones. Porque de equivocarme sería responsabilidad mía el hecho de haberme equivocado. Entonces sí estaría en la obligación de resarcir al empleador. No sé si esa era la pregunta porque el tema de que recibas las boletas no necesariamente te exime de la responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes ver, porque al final el titular de la acción en el tema de las aportaciones no es el trabajador, sino el titular de la acción es la AFP. Entonces a mí como trabajador no me es, o sea, si me depositen o no, no me es muy, o sea, no me tendría sin cuidado en realidad que se deposite bien o no, porque al final quien tiene que hacer el recupero de ese beneficio es el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Ninguna? Bueno, entonces, sí, a ver. En el caso, por ejemplo, ¿cómo es cuando, en qué sentido son, por ejemplo, negociables el tema de la indemnización cuando es tema de salud, por ejemplo? Negociable. Cuando yo voy a llegar a un acuerdo entre el empleador y el trabajador. A ver, el tema de las indemnizaciones, como son derechos disponibles, entonces acá el test de disponibilidad se supera ampliamente. Entonces, si yo como trabajador estoy en la facultad de poder conciliar y mi empleador también, obviamente podemos hacerlo en cualquier monto, independientemente que se vea el fondo, si es que tengo o no tengo derecho. Entonces puedo negociar, si de repente en una demanda X he pedido la suma de $500,000 de soles y al final con mi empleador acuerdo la suma de 20.000 soles, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es un tema de derecho disponible. Solamente el test de disponibilidad en materia laboral son aquellos derechos que estén establecidos en la norma, en forma expresa. La indemnización no, por ende sí es un tema de un derecho disponible, aún así sea de resarcimiento o indemnización.